Hola, buenas noches, puntuales a la cita como todos los días. Iniciamos ya el capítulo 15 de nuestro personaje, Pakal el Grande, rey de los mayas de Palenque. Y en este capítulo asistimos quizá al momento crucial de la vida de este rey. Muchas gracias por su preferencia y por habernos seguido hasta aquí. El rey Pakal ve a su madre muerta. La señora Saak Cook no pudo más. Sin embargo, había llegado el momento de su hijo y ella tuvo que seguir su camino hacia el gran Xibalba. Un viaje que todo maya y todo ser humano tiene que realizar. El encuentro con la muerte. Sin embargo, Pakal era un hombre y un rey afortunado. Había contado con un largo tiempo de preparación. Y ahora, en el año 640, cuando el rey cumple sus 37 años de edad, todo está listo para que él realmente sea el dueño del poder y tome las riendas del Estado. En este momento, Pakal se da cuenta de lo que acaba de ocurrir. Ahora tiene que convencer a su ciudad y a su nación de las nuevas ideas políticas que están llegando con él. Recordemos que un rey divino entre los mayas es muy poderoso. La sucesión real era marcadamente patrilineal y el gobierno femenino tenía lugar únicamente cuando la continuidad dinástica peligraba. Hasta donde sabemos, la primogenitura era la norma. Los hijos mayores tenían preferencia. Los demás eran conocidos como Kli-ok o Chi-ok, jóvenes inmaduros. Por lo tanto, no podían tener aspiraciones al trono real. Esto hace que Pakal sea prácticamente el rey que ha de alcanzar la cima y la gloria en su dinastía. Él ha sido el primogénito, él ha sido entronizado, ya es un rey en funciones legalmente, lo que significa que no tendrá problemas dinásticos. Por lo tanto, el primer acto político y de gobierno de Pakal será nombrar a su propio heredero, a su hijo mayor, como el Baak Chik Ok, que significa el primer joven y que es el título real de la sucesión. Recordemos que Pakal era un rey niño que había ascendido al poder desde los 12 años de edad. Nunca había tenido control verdadero sobre el Estado. La señora Saak Cook, la regente, se lo había impedido. Y también algunos intereses creados en torno a la gran señora, como la persona de su esposo o consorte. Pero ahora, Pakal, de acuerdo a las leyes de los mayas, era dueño absoluto del poder y podía nombrar a su sucesor y heredero para asegurar así el linaje dinástico. Lo primero que hizo Pakal fue alejar del poder a los servidores de la antigua señora. Respaldado por ese linaje, tenía la capacidad y facultad de hacerlo. Pero ¿por qué Pakal quería hacer una limpia en el Estado? ¿Por qué quería cambiar a los funcionarios de más alta dignidad? Es muy simple, porque la política también cambiaría. La investidura del rey era un asunto elaborado, consistente en actos separados. En la entronización del heredero, que estaba en una almohada de piel de jaguar, en ocasiones sobre un andamio adornado con símbolos celestes y acompañado de sacrificios humanos. Para Pakal era muy importante no solamente tener seguro el presente, sino también el futuro, a su sucesor, porque eso también garantizaba el poder de los suyos y sobre todo alejar aspiraciones o ambiciones extrañas. La familia real entre los mayas siempre era muy numerosa. La señora Saak Cook también tenía hermanas y descendientes, y esto significaba amenaza para el poder del rey. Por lo tanto, esta fue la primera preocupación del monarca. Y una vez que lo hizo y que hizo los cambios, se sintió seguro, poderoso, respaldado
y dueño absoluto del poder. ¿Qué haría ahora? ¿Hacia dónde dirigiría su mirada? Lo primero era asegurar que tuvieran lugar las ceremonias y los ritos reales. Era como si Pacal, a través de estos ritos, legitimara aún más su poder. Sabemos que el calendario maya estipulaba para el rey una innumerable cantidad de ritos y dictaba un régimen de vida caracterizado por el ritual. Las reliquias más duraderas de estos ritos son las estelas de varias toneladas de peso, llamadas lacamtum. En estas estelas o lacantums, piedras grandes y estandartes, se escribían textos labrados que describían los hechos más importantes de la vida de un rey. Por lo tanto, el primer acto ritual de Pacal fue convocar a los canteros y ordenarles la ejecución de su primera estela como acto político simbólico y de gobierno. En estas estelas, piedras grandes que también son llamadas estandartes, los textos labrados describen propiamente los actos políticos, la erección de gobiernos, y se asocia con ellos el elemento ritual, ya que estas estelas eran adoradas a través del incienso, la danza y el canto, en largas, prolongadas y constantes ceremonias que recreaban los actos primogénitos que dieron origen al universo. Por lo tanto, los mayas sentían una pasión especial por dejar huella escrita de sus actos. Y por esto mismo, Pacal, como inicio de su gobierno, ordenó la creación de estas estelas, en donde se llamaba a él mismo el divino Hacedor, el divino Señor, el Rey divino de Palenque. Pareciera como que esta pasión por levantar estatuas y monumentos era la mejor manera de demostrarse a ellos mismos como reyes que tenían ese poder, y la mejor manera de pasar a las listas de eventos y a los hechos históricos del reino. La mayoría de las ceremonias eran conducidas con el atuendo de las deidades, identificadas con un traje completo y una máscara que casi siempre dejaba ver la cara del gran señor o del usuario de los atuendos del dios. La corte asistía en número total a estos eventos. Era una manera de afianzar la lealtad y también el poder. Algunos de estos ritos eran altamente especializados e incluían la danza, el canto, los vestuarios, ricas ceremonias llenas de copal incienso y llenas de poder, en donde los nobles se arrojaban sobre el suelo para adorar a sus señores. Estos rituales de besamanos eran muy importantes en las sociedades antiguas. Acompañaban a esto los cantos, los sonidos de las trompetas y las conchas marítimas que se utilizaban como percutores, así como los tambores y los caparazones de las tortugas. Pero en la intimidad, los soberanos y sus familias tenían un mundo personal interior que estaba desprovisto de parafernalias, un mundo familiar en donde el rey, más que un ser divino, se antojaba un ser humano. Pero el rito más importante que tendría que ejecutar el señor divino de Palenque, el gran Pacal, sería el rito de sangre. Tendría que utilizar las navajas para lacerar su lengua y sus genitales con espinas de mantarraya y navajas de obsidiana. Tenía que regar su sangre sobre los braseros de carbón para que también en el cielo se dieran cuenta de que él ya era rey. Por lo tanto, el primer año en que Pacal gobernó, los rituales eran diarios y las ceremonias constantes. Y ahora, la gran preocupación de Pacal era construir edificios. Por lo tanto, ordenó la reconstrucción total del Palacio de los Reyes y la erección de nuevos templos. El primero que construyó quedaba al norte de la ciudad y hoy lo conocemos con el nombre que los arqueólogos le dieron. Es el llamado Templo del Conde.
Pakal imprimió a su ciudad una era de febril actividad. Convocó a los artistas, arquitectos, escultores, canteros y talladores de piedra, a los matemáticos, para que todos juntos edificaran una nueva Pakal, la Atenas de América, la ciudad más hermosa, donde el arte alcanzó su clímax en toda la historia de Mesoamérica. Esos eran los nuevos sueños del gran rey de 37 años, en la plenitud de su poder. Él ambicionaba que el nombre de Pakal fuera eterno y que a lo largo de toda la historia jamás se olvidara que en Palenque alguna vez había reinado él. Hoy sabemos que sí lo consiguió. Hoy sabemos que este hombre perpetuó su nombre para la historia de los mayas y para la historia de la humanidad. Asistamos, pues, a este gran periodo que convirtió a Palenque en una potencia artística, económica y también militar, ya que Pakal dedicó 10 años de su vida a fortalecer su ejército para enfrentarse a Calakmul y, abandonando la política de neutralidad, aliarse abierta y descaradamente con Tikal en contra de la antigua ciudad opresora, aun a pesar de que en esos momentos en Calakmul reinaba el más grande de todos sus reyes y el más grande conquistador militar de esa ciudad de todos los tiempos, Yucom el Grande. Pero a Pakal esto no le importaba. Él sabía que Palenque había dejado de ser una oscura ciudad para entrar en una nueva era de grandeza. Eran los días de gloria para Palenque, y su alianza con el rey de Tikal, el señor Nun Ujol Chak, representaba un riesgo, pero también ganaba prestigio para el nuevo joven rey. Pakal estaba decidido a convertir a Palenque en la tercera gran potencia de sus tiempos. Asistamos, pues, al periodo dorado del reinado de Pakal, el Grande de Palenque. Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 15 de la serie. Kinish Haná Pakal el Grande, rey de los mayas de Palenque. El conocimiento de la historia nos convierte en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana, sin duda, en mejores mexicanos. Productor ejecutivo y productor general, José Ramón Vega. Ambientación. Efectos físicos. Efectos especiales y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Investigación histórica y musicalización, Felipe Saldívar. Agradecemos la estrecha colaboración del licenciado Jaime Almeida
en la selección de los temas musicales. Y todos bajo la dirección de tu amigo, el Dr. Pepe Cruz, realizador y conductor, así como redactor del libro histórico. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030, Calidad en tu vida, y de Grupo Radio Centro. Estaban naciendo los días de gloria para Palenque. Se iniciaba el verdadero reinado de Pacal el Grande. Todos los reyes mayas utilizaban un cetro hecho de jade. El rey ordenó que su cetro sería más grande, una metáfora de lo que sería su reinado. No tenía miedo de desafiar al rey Yucom el Grande de Calakmul. Palenque no más agacharía la cabeza. Esos días habían terminado. Y un ejército de canteros y de artistas llegó hasta el gran palacio. Y el rey, con su cetro en la mano, ordenó a sus arquitectos: se construirá un gran salón del trono. Se derrumbará el viejo palacio para construir uno grande, nuevo, fastuoso y digno. Se supone que el reino de Palenque debe haber pasado por una gran abundancia económica que permitió que Pacal contratara a cientos de artesanos de la piedra, canteros y arquitectos. Se escuchaba el golpe de los cinceles de roca sobre las piedras calizas. Y después, desde lo alto, Pacal dirigió su enorme cetro hacia un lugar de la selva. Ordenó que los bosques fueran desmontados y se construyera ahí una gran explanada, más allá del juego de pelota, y una enorme plaza que hoy conocemos como el Conjunto Norte. Y ahí el rey ordenó se construyera el templo que hoy llamamos del Conde, y se prolongara el Sacbé sobre la selva, derribándose los árboles. Y eran cientos los artistas que venían de todos los confines del universo maya. Y Pacal decía: quiero los mejores, solo los mejores. El sacerdote Tuxtecas, su mentor, estaba horrorizado y alarmado. Pensaba que si Palenque rivalizaba con Calakmul,
los reyes poderosísimos de Calakmul, como Yucom el Grande, sentirían atracción por destruir a Palenque hasta sus cimientos. Pero Pacal dijo al sacerdote Tuxtecaps: amado padre mío, estás viejo. Deja que un joven tome esas decisiones. En el corazón de Pacal no existe el miedo. Tú me enseñaste la confianza. Ténmela ahora. Y muy pronto los embajadores de Calakmul llevaron hasta la corte de esa gran potencia los rumores de lo que Pacal estaba haciendo. Pero el plan de Pacal era certero. El plan de Pacal era exacto. Pacal se estaba revelando como un magnífico estadista. Él sabía que Palenque no sufriría daño. Y lo sabía porque estaba a punto de estallar una guerra total entre las dos potencias del mundo maya, Tikal y Calakmul. Si en este momento Calakmul pretendía atacar a Palenque, forzaría a Palenque a aliarse con su rival, Tikal. Como si estuviera jugando juego de ajedrez. El rey Pacal sabía que se encontraba en una posición muy cómoda, ya que las dos potencias tendrían que coquetear con él. Consciente de esto, Pacal se atrevió a enviar una embajada hasta Calakmul, a Yucom el Grande, dándole a entender que lo que estaba haciendo lo hacía deliberadamente. Y las consecuencias fueron las que Pacal había previsto. La gran potencia de Calakmul cerró los ojos y mandó obsequios al rey Pacal para afianzar sus lazos diplomáticos y sus buenos deseos. Pacal fue tomando más confianza y entonces tomó los riesgos mayores. Y mientras hacía esto, se levantaban los muros del nuevo palacio y los años fueron pasando rápidamente. Los primeros 3 años se caracterizaron por la febril tarea de reconstrucción de la ciudad. Se hacían puentes y canales sobre el río Oxtecum. Se cortaba la selva para hacer nuevas calles y avenidas, plazas, templos y palacios. Y el mercado de Palenque rivalizó con el de las grandes ciudades. Pacal tenía razón. No había nada que temer. Su juego diplomático estaba dando resultados. Y entonces Pacal empezó a tener más control y más poder sobre las ciudades del oeste. Su influencia cayó sobre Comalcalco, en el noroeste. Pacal anhelaba conquistar esta ciudad y todas las que se encontraban al oeste para convertir en una gran potencia a Palenque, y lo estaba logrando. Él mismo se puso varias veces al frente de su ejército y se enfrentó a otros príncipes en el campo de batalla. Pero lo más importante de esta estrategia era renovar los mandos y a todos los cuadros de gobierno. En lugar de viejos, puso jóvenes. Relevó al sacerdote Tuxtecaps y al capitán Akkichkumlo. Pacal estaba logrando lo que quería.
Y así pasaron 13 años. 13 años de grandeza y esplendor. Palenque ya estaba irreconocible, cubierta de nuevos edificios, de calles, plazas y avenidas. La tensión era constante. Y entonces, el rey Pakal se alió abiertamente con el señor Nun Ujol Chak, rey de Tikal. La larga preparación daba señales de que vendría una terrible guerra. Una guerra que duraría 22 años de manera constante. Todas las grandes potencias, todas las ciudades mayas estarían involucradas. Era una especie de guerra general. Algo así como una guerra mundial en nuestros tiempos. En la gran ciudad de Calakmul, los ejércitos de Yukon el Grande se habían entrenado para una guerra estrella, pero esta vez una guerra total. Su misión era exterminar a Tikal y a sus aliados. Pero también en Tikal, el más grande y poderoso ejército que se hubiera visto en la ciudad estaba listo y preparado. Era el año 657. Y un escuadrón de Palenque estaba en esas fuerzas. Era como si Pakal se preparara para emerger como nueva potencia después del enfrentamiento de las dos grandes rivales. Y en el mes de abril del año 657, en el 7 Bactún, 8 Catún, 6 Tun, 5 Huinal, 8 King, la guerra estalló. El Usumacinta fue testigo de la más grande movilización de tropas en toda la historia del mundo maya. Y los ejércitos se confrontaron. Calakmul había sido la suprema potencia en 100 años. Sus ciudades aliadas y el ejército principal atacaron en 15 batallas y se fueron acercando a la soberbia ciudad de las 1000 torres, la bella Tikal, la segunda ciudad más grande en el mundo maya. Los focos de resistencia eran enormes. Los de Calakmul avanzaban día a día, abriéndose paso entre la selva, ante la acechanza de sus enemigos. A veces eran pequeños combates, a veces tremendas batallas. Y había ríos de sangre sobre la tierra. Pakal observaba el desempeño y veía cómo las dos grandes potencias se hacían añicos una a la otra. Finalmente, después de unos meses, Tikal estaba rodeada. Yukon el Grande había ido personalmente a dirigir el asalto sobre la toma de Tikal. La ciudad de las 1000 torres se defendía. Tikal era una ciudad de tradición de 400 años, fundada por los teotihuacanos.
dinastía descendía directamente del señor de Teotihuacán, del gran señor de fuego de Occidente. Su prestigio era total. Vencer aquella ciudad significaba coronarse como dueño de todo el mundo maya. Los de Calakmul y sus aliados estaban ya a las puertas de Tikal. Empezaron a prender fuego a sus edificios. Y entre los defensores más valerosos estaban los soldados de Pakal de Palenque, sus aliados. Pero el destino estaba escrito para el gran rey, señor y dios sublime de Tikal, Nun Ujol Chak. Observaba desde una de las 100 altas pirámides de la ciudad de las 100 torres cómo sus enemigos avanzaban ya por las plazas y por las calles, prendiéndole fuego a su soberana y soberbia capital. Nun Ujol Chak tendría que huir a la selva. Tikal estaba vencida, derrotada, inerme, y Yukom el Grande avanzaba a la cabeza de su poderoso ejército. Esta vergüenza tendría que ser escrita en la piedra. Era el derrumbamiento y la ruina de Tikal. Y el rey Nun Ujol Chak, magnífico soberano de la soberbia Tikal, dio la orden: abandonen la ciudad, salgan, retirada, abandonen la ciudad, abandonen Tikal. Pero el ejército de Yukom lo buscaba. Era costumbre aprender a los reyes, hacerlos prisioneros y después sacrificarlos al dios de la guerra. Nun Ujol Chak, de ser aprendido, corría el riesgo de ver el final de su propia dinastía. Así es que salió corriendo. Se dice que se lo encerró en un gran cántaro y así cruzó la selva. Una caravana de comerciantes simuló que iba al occidente y Yukom ordenó que se le buscara por cielo, mar y tierra. La ciudad de Tikal fue humillada, aplastada, derruida e incendiada. Los príncipes aprendidos, sacrificados a los dioses, y sus cabezas rodearon por las escalinatas del templo del dios de la guerra. Pero el gran rey, Nun Ujol Chak, estaba vivo y refugiado en la profundidad de la selva. E iba a tener lugar un encuentro secreto. En medio de la neblina de los bosques y en una tarde tormentosa, cuando los cielos lanzaban con furia la lluvia y se escuchaba el rayo, ocurrió el gran hecho que cambió para siempre la historia de Palenque. Los soldados de Yukom el Grande estaban cerca. La persecución ya había durado 2 años. El rey Nun Ujol Chak de Tikal se refugiaba con sus últimos hombres. Un escuadrón de Calakmul corría en su persecución. Estaban casi derrotados, humillados y vencidos, cansados y hartos.
Era el año 659. Los de Calakmul avanzaban por debajo de las densas frondas, mientras que el rayo rugía y la tormenta caía. Creían que al fin verían la muerte del rey de Tikal. Y cuando estaban prontos al acecho, en medio de las profundas selvas salió un ejército bien armado y equipado. Un gran ejército vencedor que rápidamente rodeó a los de Calakmul y los hizo tragarse su propia sangre. La batalla duró unos cuantos minutos y fue total, furiosa, violenta. Murieron todos los hombres de Calakmul. ¿Quién se había atrevido? ¿Quién había osado? Uno de los hijos de Yucom fue hecho prisionero y de inmediato sacrificado. Y en medio de la densa selva, mientras que todavía caía la lluvia, llegó el Salvador. Era el señor Kinish Hanab Pakal, el Salvador de Tikal. Se acercó al gran señor de Tikal, Nun Ujol Chak, y le extendió sus brazos, que era la manera maya de saludarse. Extendió ambos brazos con fuerza y con firmeza. Y llamó a Nun Ujol Chak y le dijo: bienvenido, gran señor. Bienvenido. Ven a mi ciudad Palenque, que yo te protegeré. El oráculo de los dioses me ha dicho que volverás a tu trono y vencerás a Calakmul. Ahora vive bajo mi protección, gran señor. Y entonces los dos reyes tomaron los agbés que conducían a la gran Palenque. Y cuando el rey Hanab Kinish Pakal entró en la ciudad, esta estalló en júbilo. La maniobra política de Pakal había sido grandiosa. Había rescatado a su aliado. Y esto pasaría a la piedra y sería grabado para siempre. Pakal desafiaba a Yucom el Grande. Palenque desafiaba a Calakmul. El mensaje era claro. Ahora era Palenque la fuerte, la poderosa, la otrora ciudad sin nombre, sin agallas, sin orgullo, la que siempre había sido vencida. Se labraba un nuevo rostro y prometía a su aliado de Tikal apoyarlo hasta regresar y recuperar su trono y su ciudad. Pakal se estaba jugando el todo por el todo. Era un rey y un hombre audaz, y su pueblo estaba orgulloso. Palenque ya no era la humilde y la sumisa. Ahora Palenque era el tercer poder, y sus ejércitos lo habían demostrado.
Y muy pronto las noticias viajaron por la selva y llegaron hasta la corte imperial de la gran Calakmul. Y ahí estaba Yukon el Grande, en medio de sus generales, en el salón del trono. Cuando llegó la noticia a la gran ciudad, la corte sesionaba en pleno. Uno de los ministros del rey recibió el mensaje y ascendió las escaleras hasta el gran trono de su señor. Para que nadie escuchara, se tapó la boca con la mano y habló al rey Yukon el Grande. La cara del rey se transformó. Su mirada asemejó la de un felino. Se llenó de ira y se levantó. Crispando los puños, simplemente dijo: ¿Cómo te atreves, Hanap Kinish? ¿Cómo te atreves a ofender así a la dueña del mundo, Calakmul? ¿Cómo te atreves a ofenderme a mí? Y después el rey simplemente expresó: Palenque pagará. Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 15 de la serie Kinish Hanap Pakal el Grande, rey de los mayas de Palenque. A nombre de todos quienes trabajamos en este programa, gracias. Muchas gracias por tu preferencia. Y te recuerdo, los 365 días del año, por el 1030 de la amplitud modulada Radio Centro, son días de encuentros con la historia. Nuevamente por tu presencia, infinitas gracias. Y a nombre de todos mis compañeros, tenemos una cita mañana, por la misma estación y a la misma hora.